Me imagino a los directores hollywoodenses buscando alguna historia y en su frustración de no encontrar nuevas historias, reciclan las que ya les han servido, toman algunas que piensan les podrían servir, aunque desafortunadamente esas historias que podrían ser novedosas, que podrían ser interesantes, las ajustan con calzador a una fórmula que suponen les va a continuar siendo exitosa para tener espectadores, para tener audiencias. Y sin embargo, muchas veces pues hemos comprobado que eso no ocurre, lo cual pues es muy terrible para nosotros, ¿no? Y pareciera que nos encontramos en un mundo en el cual la mayoría de nosotros estamos condenados a ser solamente espectadores, consumidores de las historias que otras personas nos pueden contar, porque solamente deberíamos de ser consumidores y no también creadores de historias. ¿Qué pasaría si nosotros nos animáramos a contar historias? No necesariamente haciendo una película, escribirla. Y escribirla implica, obviamente, publicarla, porque una historia que se quede en el tintero, pues de ahí no va a pasar. Esa historia, para convertirse en un hecho social, pues tiene que compartirse. Otra persona tiene que leerla. La historia entonces siempre es un vínculo, es una conexión entre quien la escribe y quien la lee o quienes la leen. Y en el momento en que hay lectores, en que esa historia es incorporada, de pronto deja de ser solamente del autor, aunque hayan derechos de autor. El producto del creador se vuelve independiente de él, se vuelve parte de las personas que la leen, que la escuchan, que la ven. Y puede gustarles como no puede gustarles. Pueden estar de acuerdo como puede que no estén de acuerdo. En cuanto a si esa canción, esa película, ese libro, lo que sea, vaya acorde con su propia interpretación de la vida y del mundo. Dicen que cada cabeza es un mundo. El detalle es que aquí somos como 8,000 millones de mundos y todos vivimos en sociedad. Entonces, al final, tendrá que haber alguna clase de consensos, microconsensos, que de alguna manera nos ayuden a vivir de manera armoniosa o de coexistir por lo menos, ¿no? ¿Y cuál es la finalidad entonces de las obras de arte? De la literatura, de la música, de la pintura, pues es compartir con los demás. Es el interior del creador exteriorizándose y compartiéndose con los demás. Cada quien le dará una interpretación a su gusto, pero finalmente lo que importa ahí es la conexión que se logra. Y entonces nosotros, ¿cómo podemos llegar a ser conectores y creadores a partir de las cosas que nosotros vivimos y que podemos escribir, cantar, interpretar, etcétera? Hay diferentes maneras. Yo me voy a limitar en este caso solamente a hablar cómo se puede hacer eso escribiendo. Este tema parte de la inquietud que me hacía una persona en el transcurso de la semana. Me decía, oye, Fernando, yo veo que tú publicas varias cosas. Me decía, ¿y cómo le haces? ¿Cómo le has hecho para poder hacer eso? Y yo le tuve que aclarar, no son publicaciones, porque publicación yo creo que se liga fácilmente con la publicación tradicional, es decir, la que se vale de que una editorial publique tu trabajo. Yo creo que de todas las personas que en algún momento han pensado, han tenido el sueño guajiro de publicar, pues ese es su máximo, ¿no? Lo grandioso. Que una editorial tenga interés en publicarles y entonces en algún momento llegue a ocurrir que puedan vivir de sus regalías. Es muy difícil que una persona pueda hacer eso, ¿no? Sí es bastante complicado de pronto que una editorial preste su atención a un desconocido, a una desconocida y diga, oye, pues te voy a publicar tu trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, hay que decirlo como es, aunque suene feo, pero al final, pues también hay un aspecto de negocio detrás de productos tan nobles como los libros. ¿Por qué? Porque pues el editorial finalmente tiene que ser autosustentable, ¿no? Porque si no lo es, pues como publica. Entonces, su apuesta siempre va a ser por autores ya consagrados. Me van a decir, oye, pero yo sé de youtubers que sí han conseguido tener fama y las editoriales les han pedido, les han solicitado, les han abierto las puertas para escribir y publicar un libro. Es cierto, detrás de los creadores de contenido que han tenido esa suerte, ese éxito, como ustedes quieran decirlo, hay trabajo detrás. Estamos hablando de personas que ya crearon antes una comunidad.
una audiencia. Y entonces la editorial dice, pues tú tienes miles de seguidores, tienes millones de seguidores. Tengo más o menos certidumbre de que si yo te publico tu libro, con esa comunidad, tú lograrás venderlos. Yo le aclaraba a esta persona, híjole, es que sabes que son autopublicaciones, no son publicaciones en sí. No hay una editorial detrás que ella me haya dicho, oye, Fernando, ¿quieres publicar? Sí, claro, y órale, ahí. No ha sido así. Han sido autopublicaciones. Y hay varias opciones. En mi caso, yo aproveché la plataforma de Amazon para poder hacer este tipo de trabajos. ¿Cuál es la diferencia entre hacerlo así y hacerlo de la manera tradicional a través de una editorial? Pues bueno, que una vez que, por un lado, de la manera tradicional, si cuentas con el respaldo de una editorial, pues prácticamente lo que tú debes de hacer como escritor o como creador, pues es aportar la obra. A lo mejor colaborar un poco si a esta le hace falta cierto trabajo de edición, de depuración, le harán algunos cambios con tintes comerciales para que la cosa pinte mejor. Y ya está, hasta ahí llega tu bronca como autor. A lo mejor dependerá de cuán conocido seas o de cuán desconocido seas que tengas que involucrarte más con el proceso, ¿no? Y entonces tendrás a lo mejor que involucrarte en la difusión, incluso en la venta de libros a través de eventos, en ferias, en presentaciones, sobre todo si la editorial está confiando que tú tengas una audiencia detrás, ¿no? Porque le está apostando a eso. Yo tenía muchas cosas que escribir ahí. Esto ya es cosa de cada quien, ¿no? Cómo de pronto tienes tantas ideas, tienes tantas cosas dentro de ti que tú dices, híjole, ¿cómo le hago para compartir todo eso y que otras personas puedan experimentar mi mundo, puedan sentir lo que yo siento y puedan ver las cosas a través de mi mirada, de mis ojos? Y la escritura es un medio que te permite hacer eso. Claro, no es una actividad sencilla. Ya dependerá de tu experiencia, del tiempo que lleves haciéndolo. Pero si tú, por ejemplo, estás en tus inicios, y digamos que eres novel, pero así, novel, no, virgen, no has escrito nada. Y de pronto un día te despiertas, te levantas de tu cama y dices, ¡ay! Quiero escribir. Ahí está, ¿no? Ya dependerá de cuán motivado estés. Yo no creo que surja de la nada. Yo te puedo hablar de mi experiencia. En mi caso, yo tuve referentes en mi juventud, en mi infancia, que de alguna manera me incentivaron para probar y hallar en la escritura una actividad que me dio y me da muchas satisfacciones. Yo conté con un entorno familiar en donde no solamente habían personas que escribían, sino que también había un entorno donde los libros, como pueden ver acá atrás, todos estos libros, eran importantes. Entonces, yo creo que depende mucho de eso, del hecho de que tú tengas esos incentivos, ese entorno que te enriquezca en ese sentido. Y no digo que sea lo mejor, no digo que sea la única opción. Acuérdense que hay muchos caminos. Yo les estoy hablando un poquito de mi camino, esperando coincidir con ustedes, con que alguno de ustedes tenga ese camino, tenga esa afinidad, y digamos que en algún momento quisiera, pues ok, pues yo también tengo cosas que decir, tengo cosas que compartir al mundo, y a lo mejor el canto no se me da, a lo mejor la actuación tampoco, pero escribir sí. Y escribir es una palabra tan general, porque escribir puede referirse a muchas cosas. Puede ser una persona que componga canciones, que componga poemas, o que componga lo que tú quieras, ¿no?